Octubre de 1981, comunidad cercana a Teapa, Tabasco. Hubo una noche donde los insectos enloquecieron. El relato que te contaré a continuación ocurrió en 1981, cuando Felipe, habitante de una pequeña comunidad cerca de Teapa, Tabasco, tenía solo 14 años. El horror se desató aquella noche y aún quedan muchas respuestas en el aire. Felipe, o Fepo como le decían en aquel entonces, regresaba cansado a su casa después de una larga jornada en un platanar propiedad de la familia. El camino era oscuro y en mitad de la selva, pues el lugar donde vivía era una pequeña comunidad de unas 12 casas en donde todos los habitantes se dedicaban al cultivo del plátano. No era ni siquiera un pueblo con nombre. Los jornaleros comenzaron a asentarse en aquel lugar cerca de sus tierras. Fepo regresaba solo, pues sus padres lo mandaron al pueblo cercano en busca de alimentos para la cena. Era una noche común, como cualquier otra, hasta que, en su camino, se topó con el paso de una marabunta. Eran millones de enormes hormigas negras que en su cruzar por el camino, se arremolinaban desesperadas formando una enorme bola de hormigas. Fepo nunca había visto ese comportamiento, así que desde una distancia prudente las observaba. Millones y millones de hormigas pasaban frente al intrigado joven. Además del gran interés de Fepo, tampoco se atrevía a pasar por su camino, pues logró ver una rana acercarse y ser devorada en apenas unos segundos por la marabunta enardecida. Al ver la impresionante cantidad de hormigas en el lugar, el joven Fepo temía correr la misma suerte de la rana, así que decidió esperar. Las hormigas seguían pasando por el camino de Fepo formando una enorme bola en el centro. Era como si las hormigas pelearan por algo para luego seguir su camino. Fepo, perdido en aquella visión, no se percató de una luz que se acercaba del otro lado del camino. Era su padre con una linterna, quien había salido a investigar por qué tardaba tanto Fepo. Cuando finalmente el joven vio la luz, lanzó un grito de advertencia para que no se acercara más. El padre de inmediato reconoció la voz de su hijo y al ver aquella cantidad de hormigas se alarmó mucho. Era usual ver en el pueblo esa clase de fenómenos, incluso las habían visto flotar sobre el río, pero nunca en esa cantidad ni con esa agresividad. Esperaron pacientemente a que las hormigas terminaran su andar y su miedo fue mayúsculo al notar que, debajo de aquella bola de hormigas que se formaba en el medio del camino, había un brazo humano. De hecho, ya no era brazo, era el esqueleto de un brazo recientemente comido por las hormigas. Ambos, padre e hijo, se miraron aterrados ante aquello que acababan de descubrir. Sabían perfectamente que si había un brazo, el resto del cuerpo debería haber sido devorado también por las hormigas. Fepo dio un enorme salto para evitar las hormigas que aún quedaban y llegar junto a su padre. Ambos corrieron aterrados por el sendero hasta la comunidad, donde con gritos de angustia, alertaron a todos. Los vecinos salieron al escuchar los gritos de desesperación y espantados, escucharon la noticia. Rápidamente se organizaron para revisar que no faltara nadie de la comunidad y todos se aterraron al notar la ausencia de Anselmo, un hombre mayor que vivía solo entre aquella comunidad. Estaban seguros de que él era el que había sido devorado por las hormigas, pero, aún así, decidieron armar un grupo de búsqueda. Cuando se preparaban para salir, escucharon un fuerte ruido que provenía de la selva. Era un ruido aterrador, como un zumbido, pero con la fuerza de una locomotora. Además, el sonido se escuchaba cada vez más fuerte. Todos quedaron en silencio escuchando aquello que se acercaba cada vez más a su comunidad. El miedo embargó a todos y corrieron a resguardarse a su casa. Solo Fepo, su padre y Juan, otro vecino de la comunidad, se quedaron afuera tratando de entender qué era aquel ruido. Un gruñido de dolor los alertó hacia una vereda que conducía justo hacia donde se generaba aquel horrible ruido. Entre la oscuridad apareció un hombre que caminaba y hablaba con dificultad.
Su cara estaba toda ensangrentada y parecía que sonreía. Era Anselmo. Al identificarlo, los tres hombres corrieron en su auxilio, pero lo que encontraron fue algo pavoroso. Sus ropas estaban desgarradas, había sangre por todo su cuerpo y no sonreía, le faltaba un buen trozo de la cara lo que hacía visibles sus dientes. Quedaron aterrados al ver así a Anselmo y, aunque asumieron que fueron las hormigas, notaron que tenía ambos brazos. Por lo que el brazo devorado por las hormigas seguía siendo un misterio. Anselmo, agonizante, alcanzó a decir: «Huyan, ya vienen». Y en ese momento Anselmo perdió la vida. Los hombres no entendieron de qué los alertaba, ni qué era lo que venía, pero al escuchar que el ruido era aún mayor sabían que estaban en peligro. El lugar donde estaban comenzó a llenarse de unos enormes y aterradores insectos voladores. Sin descubrir qué eran, los tres hombres corrieron a resguardarse a la casa de Juan, que era la más cercana. Cerraron todo y se asomaron por una ventana solo para descubrir que los insectos grandes que llegaban a montones eran langostas. Cada vez eran más y más. Alcanzaban a ver millones de ellas hasta que dejaron de ver por la misma cantidad de estos insectos. Eran tantas langostas voladoras que ya no veían ni las casas más cercanas y el horrible ruido que hacían al volar era cada vez más fuerte. Fepo comenzó a llorar al escuchar a su perro siendo devorado por las langostas. Su padre y Juan también se inquietaron mucho al escuchar cómo sus animales de granja eran también devorados por los malditos insectos. Pero sabían que no podían hacer nada. Si salían, serían devorados al igual que pasó con Anselmo. Solo escucharon aterrados aquellos horribles sonidos de animales siendo devorados por insectos enormes. Repentinamente, el ruido cesó por completo. Todos pensaron que finalmente los insectos se habían ido, pero al asomarse por la ventana notaron que ahí seguían. Solo que habían detenido su vuelo y no se escuchaba nada. Era un silencio aterrador, pues ahora, cualquier ruido que hicieran ellos los pondría en peligro. Se quedaron callados, inmóviles, rogando porque ninguno de sus vecinos de la comunidad se atreviera a salir. No se veía nada, solo insectos enormes. Los tres hombres fueron vencidos por el sueño hasta que, con los primeros rayos de la mañana, el ensordecedor ruido regresó. Los insectos habían descansado un poco y comenzaron su infernal avance. Después de un rato, notaron que los insectos se habían ido y temerosos, salieron todos de sus casas. Agradecieron que estaban todas las personas ahí, pero su comunidad estaba irreconocible, ahora no había nada. Ni plantas, ni árboles, ni siquiera hojas, no había nada. Las langostas se lo habían comido todo. Solo encontraron muchos restos óseos de sus perros, vacas y gallinas. Y también el esqueleto de Anselmo. Nadie entendía qué había pasado y a dónde se habían ido las hormigas y las langostas. Casi no hablaron del tema, tenían miedo pues nunca antes habían presenciado algo similar. Ese día no trabajaron sus tierras, se dedicaron a honrar la memoria de Anselmo y a enterrar los restos de sus animales. Con los últimos rayos de sol, Fepo vio algo a lo lejos. Era una línea negra, muy larga a varios metros de su casa. Parecía moverse, pero a la vez parecía estática. Se acercó a investigar y al ver lo que era le gritó a su padre. Nunca habían visto nada igual, eran miles de cucarachas andando en línea como si fueran hormigas. La línea de cucarachas llegaba más allá de donde sus ojos alcanzaban a ver. Eso les dio la prueba que buscaban, no era un comportamiento normal el de los insectos, así que el padre de Fepo alertó a la comunidad y antes de que se oscureciera por completo, todos abandonaron el lugar y se fueron al pueblo dejando atrás sus pertenencias, su vida y el relato de una noche que no quisieran repetir jamás. Nunca regresaron a su comunidad e iniciaron una nueva vida en otro sitio.
La gente nunca creyó su relato, por lo que decidieron no contarlo más. Lo que pasó aquella noche será un misterio tal vez para siempre. Tampoco sabremos nunca por qué las cucarachas marchaban en línea, ni mucho menos de quién era el brazo devorado por las hormigas. Yo soy Humus. Y esta fue la historia de hoy. ¿Alguna vez viste algún comportamiento extraño de insectos? Déjame un comentario y espera nuestra siguiente historia de Inframundo.